Te traes todas las cosas, pájaro. Sí, vamos a participar. Sí, ¿y qué es lo que tenéis que hacer en la carrera? Muy buena. Vamos a ir haciendo un score urbano, la primera sección, hay distintas secciones, nosotros vamos a participar la de 10 horas con relevo y lo que tenemos que ir orientándonos, no solo correr, hay que ir buscando las balizas y las balizas están estratégicamente colocadas y tienes que ir, pues este es el detector que dice que has pasado, tienes que ficharlo. Te dan puntos y luego tiempo. Y bueno, vamos a echar un día aquí. ¿Y qué, solo en bicicleta o...? Hay distintas secciones de trekking, de andar, de score urbano, de bicicleta y de varias cosas. Vamos haciendo cambios. Muy bien, que tengáis suerte. Presidente de la Federación Extremeña de Orientación. José Antonio, ¿cómo ha sido el venir aquí a Jarandilla a celebrar este evento deportivo? Bueno, pues en Extremadura se vienen desarrollando RAI desde el año 2007 y venir a La Vera pues era un objetivo a medio largo plazo y bueno, por fin, incluso en 2026, muchos años después, pues hacemos el primer RAI de Liga Nacional en esta zona. Que además se realiza y pone en los carteles 2025 porque en 2025 se suspendió, ¿no? Sí, hubo un aplazamiento en 2025 por condiciones meteorológicas y demás que eran extremas y bueno, pues por fin hoy con un tiempo fantástico estamos aquí en febrero, pero es el campeonato de selecciones autonómicas correspondiente a 2025. Muy bien, ¿qué ruta es la que van a seguir y qué actividades van a realizar a lo largo de ella? Muy bien. Bueno, tenemos 9 secciones. En principio salimos con una zona, con una parte de score aquí en todo el casco de Jarandilla, toda la parte antigua principalmente. Y posteriormente sección en bici hasta Guijo, en Guijo trekking que suben hasta la zona alta de toda la sierra. Después bici de nuevo hasta Losar de la Vera. Losar de la Vera un trekking a pie hasta la zona del Brezo. Desde Losar de la Vera a Cuacos de Yuste en bicicleta. Bicicleta desde Cuaco una vez que termina, trekking por toda la zona del monasterio, nuevamente bicicleta hasta Jarandilla, que serían ya esos de las 2 a las 3 de la mañana, y un último trekking largo por aquí, por Jarandilla, como cuando hablamos de trekking siempre nos referimos a la naturaleza, ¿vale? Que sería la última parte de todo lo que es la trayectoria, eso para los equipos de 20 horas, los equipos de 13 horas recortan un poquito y los equipos de 10 horas pues un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Y dorsal 43, 2. Hola, buenos días, Reyes. Bienvenidos al campeonato de selecciones de Radio Aventura. Con mapas ya podéis estar haciendo la estrategia carrera. Salimos en masa, ¿de acuerdo? Vamos a salir hacia arriba. Y el trans tampoco lo ha cogido, ¿de acuerdo? De la sección de trekking de Guijo solo lo harán los equipos oficiales absolutos y 13 horas. Un recordatorio muy importante, ¿vale? Tenemos señalizados los mapas, los cruces de carretera. Por favor, no está la salida neutralizada, no está salida, la salida es debajo del arco rojo. Por favor, ahí llega la megafonía, debajo del arco rojo. 5, 4,